En esta oportunidad vamos a dialogar sobre el linfoma de Hodgkin y para este fin, con la doctora Carolina Maguad, médica hematóloga, doctora en ciencias biomédicas, médica de planta del Servicio de Hematología del Hospital Alemán, miembro de la Comisión de Linfomas de la Sociedad Argentina de Hematología, a quien le agradecemos que vuelva a acompañarnos en Prensa Urbana. Muy buenos días, doctora Carolina Maguad. José Bous al habla. Muy buenos días, José. Gracias por la invitación. Un poco para ir adentrándonos en el tema, ¿qué es el linfoma de Hodgkin? ¿Cuáles son los síntomas? El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer de los ganglios linfáticos, de los linfocitos. Es uno de los tantos linfomas que pueden afectar a las personas. Son más de 70 variedades de los linfomas, pero es uno de los tipos más frecuentes en edades jóvenes, entre la década de los 20 y de los 30, con un segundo pico de frecuencia en pacientes más o menos entre 65 y 70 años. Es una enfermedad que nace en un tipo de linfocito que se llama linfocito B. Por suerte es un cáncer en el cual hemos sido muy exitosos en el último tiempo y tiene altas tasas de curación, incluso en estadios avanzados. Ahora, ¿por qué se destaca ese periodo de dos edades tan diferentes como son entre los 20 y 30 años y superior a los 60? Bueno, son muchas las variables. Existe, digamos, una asociación bastante directa en la etapa más temprana con un tipo de virus, que es el virus de Epstein-Barr. Es un virus que en general nos provoca un cuadro tipo gripe o nos puede generar agrandamiento de los ganglios. Todo lo tenemos y resuelve, pero algunos de los tipos virales como este pueden quedarse dentro de la célula del linfocito B, en un sitio donde en algún momento esa célula se selecciona y se transforma en una célula tumoral. Entonces, como la infección inicial con el virus de Epstein-Barr es en la edad de la adolescencia, dentro de los 4 o 5 años posteriores es donde se ve un incremento en la frecuencia del linfoma de Hodgkin. En el adulto tiene más que ver con la disminución de la vigilancia del sistema inmune. En la medida que envejecemos, también lo hace nuestro sistema inmunológico, y eso hace que las células que se encargan de vigilar la transformación a células patológicas no lo hagan bien, y puede explicar el segundo pico en la edad más adulta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo una persona puede suponer que está teniendo ese problema en su salud? En realidad, como cualquier tipo de linfomas, la afectación puede ser de cualquier órgano. Muchas veces no hay agrandamiento de los ganglios, que es al menos no visible, porque tenemos ganglios que están en zonas palpables y visibles del cuerpo, pero también tenemos ganglios que están en sitios que no podemos acceder con el examen clínico, como por ejemplo el abdomen, en la parte posterior, o el tórax. Entonces puede haber otros síntomas que tienen que ver con la ocupación del lugar por el crecimiento de esos ganglios que impiden o dificultan la función de los órganos que están alrededor, o puede haber síntomas que tienen que ver con la actividad inflamatoria de la enfermedad, como por ejemplo fiebres o sensación subfebril a la tarde o a la noche. El prurito, la picazón, es muy frecuente en el linfoma de Hodgkin. Cuando está presente también puede ser nocturno. Puede haber pérdida de peso sin que uno tenga, digamos, disminución de la alimentación, pero muchas veces es absolutamente asintomático. Entonces, la alerta de cualquier tipo de linfoma, porque aclaremos que el diagnóstico se arriba una vez que el patólogo mira ese ganglio en un microscopio. Digamos, uno por el examen clínico no puede identificar qué tipo de linfoma es, puede tener alguna presunción por la edad o la forma de presentación clínica, pero cualquier agrandamiento ganglionar sin una infección, sin un cuadro que lo justifique, que dure más de 3 semanas, debe motivar una consulta para evaluar que no sea un crecimiento ganglionar por un linfoma, ¿no? Identificado el linfoma de Hodgkin, ¿cuáles son los tratamientos habituales?
Bueno, lo principal es conocer lo que se llama estadio. En los linfomas, a diferencia de otras enfermedades oncológicas, como son células que circulan por la sangre y cumplen su función en los ganglios, uno tiene métodos por imágenes que nos permiten conocer las áreas ganglionares que están comprometidas. Entonces, la enfermedad está localizada en algunas oportunidades y en esos casos uno puede hacer tratamientos de quimioterapia acotados en el tiempo, combinando o no con, por ejemplo, radioterapia. Son tratamientos muy cortos de un par de meses. Cuando la enfermedad está avanzada, existen también determinadas variables que los médicos vemos en el laboratorio y por la presentación clínica que confieren lo que se llama un riesgo. ¿Riesgo de qué? Que yo no sea muy exitoso con mi estrategia terapéutica inicial y que en vez de lograr esas tasas de curación que alcanzan casi el 90% en la enfermedad localizada, el éxito con mi gesto terapéutico sea menor, alrededor de 60-65%. En esos casos contamos con distintas estrategias que dependen un poco de esos factores de riesgo. Y son estrategias que coexisten y uno las adapta en función del paciente. El esquema que más utilizamos en la Argentina combina 4 drogas que se llama ABVD, que son las siglas de esos fármacos. En Europa, sobre todo en Alemania, que fue el generador de ese protocolo, se usa un esquema que se llama BICOP escalado, que es un esquema muy tóxico, que genera impacto muy notorio en la fertilidad. Y en realidad desde la década del 70 que se desarrolló el ABVD, no había habido ninguna estrategia superadora que fuera menos tóxica, como lo es este esquema respecto del europeo, hasta la aparición de la combinación de brentuximab vedotin, que es un anticuerpo, se llama conjugado porque tiene pegado un fármaco en una de las partes de ese anticuerpo, con otras 3 drogas que son comunes al esquema que primero les mencioné. Con la aparición de este esquema, en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo, se logró superar al estándar que teníamos con mucho menos toxicidad que el esquema que utilizan los alemanes. Este compuesto es lo que ha introducido en el mercado farmacéutico el laboratorio Takeda. Así es, sí, en realidad es un fármaco que ya tiene muchos años en el mercado. Inicialmente se utilizó en la enfermedad recaída o refractaria a este tratamiento inicial. ¿Qué quiere decir esto? Esos pacientes que uno inicia el tratamiento y o no responden o luego de un tiempo de haber respondido aparece de nuevo la enfermedad. Entonces, en estos pacientes, usado solito, se demostró una tasa de respuesta importante, con lo cual es así que se desarrolla un ensayo clínico comparando la combinación de brentuximab con 3 de las drogas que conformaban el ABVD, quitando una de ellas que es un fármaco que genera toxicidad pulmonar, comparado con el ABVD, que era la estrategia estándar, y demostró ser superior, ofreciendo mayor supervivencia global a los pacientes enfermos de Hodgkin avanzado, ¿no? El paciente generalmente escucha al profesional que lo atiende y queda una serie de dudas que a veces no son del todo, no sé, explicadas o entendidas. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer en su vida diaria aquellos que reciben el tratamiento tradicional o este nuevo tratamiento como está explicando ahora? La realidad es que el tratamiento que utilizamos en la Argentina, que es el ABVD, es un esquema terapéutico que es muy bien tolerado. De hecho, uno inicia la combinación y cuando hace una imagen luego de 2 ciclos de tratamiento, si la respuesta es muy buena, uno puede omitir uno de los fármacos. Los pacientes suelen poder continuar con su actividad laboral, a pesar de que es un esquema de tratamiento que se aplica cada 15 días. No suele ser un tratamiento que genere mayores complicaciones. Estamos hablando de estrategias muy buenas, entonces yo creo que la gran novedad es mejorar lo muy bueno que tenemos, permitiendo que esos pacientes que logran la respuesta lo hagan en mayor porcentaje y en una forma más sostenida en el tiempo. En el caso del agregado del brentuximab vedotin, como es un fármaco que
digamos actúa inhibiendo la división de las células en un punto particular, puede generar como toxicidad acompañante alguna lesión del nervio que se llama neuropatía. Esas neuropatías que uno las sigue y está muy alerta, al identificarlas puede ajustar las dosis y en la mayoría de los casos son muy leves y revierten en forma completa. Yo creo que lo más importante como mensaje es que hoy tenemos una estrategia que comparada con, el estándar, ofrece superioridad con un nivel de toxicidad bastante similar y manejable, sobre todo en una población joven que uno no tiene limitaciones para tratarlos con lo que necesitan, ¿no? La población de adultos ya es otro capítulo que es más desafiante para poder tratarlos como corresponde y lograr los mismos resultados. Esta estrategia de tratamiento también se sigue utilizando la radioterapia o en estos casos se excluye. Bueno, la radioterapia en realidad tiene algún rol muy puntual en el tratamiento de los linfomas, particularmente en el estudio Echelon 1, que es el nombre que tiene el estudio que demostró la ventaja de brentuximab vedotin BD sobre ABVD. El investigador, a fin de tratamiento, si lo consideraba y quedaba algún remanente de enfermedad, podría utilizar la radioterapia, pero no contempla la radioterapia desde el inicio, ni mucho menos. En general, hoy en día utilizamos la radioterapia para tratar sectores muy pequeños que no hayan sido, completamente eliminados con la quimioterapia que uno utilizó. Bien, ahora con respecto a la sobrevida de los pacientes, habíamos aclarado que no es un tipo de patología demasiado de un nivel de mortandad, pero con este tratamiento se alcanzó casi una efectividad de ¿qué porcentual? En realidad debemos aclarar que es una enfermedad que, librada su evolución, es fatal. Entonces es muy importante destacar que contamos con estrategias que lleva casi al 90% de supervivencia libre de progresión en un grupo de pacientes que no alcanzaban estos niveles de expectativa de vida, ¿no? Son resultados muy alentadores en un escenario de una enfermedad avanzada, porque este estudio, digamos, fue desarrollado justamente en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado, con factores de mal pronóstico, ¿no? Así que es una novedad realmente que es muy importante y ofrece mucha esperanza a pacientes que se diagnostican en estadios avanzados. ¿Esa esperanza contiene una curación o una extensión en el tratamiento para tener una vida mejor? Sí, en realidad el ensayo lo que muestra es beneficio en supervivencia global. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En explicándolo para que todos lo entendamos, es que los pacientes que se tratan de esa manera viven más que los pacientes que no han estado expuestos a este anticuerpo conjugado o a la combinación del anticuerpo con la quimioterapia. Entonces, a veces es muy difícil cuando uno tiene estrategias terapéuticas muy buenas demostrar superioridad. Porque ya uno tiene una estrategia muy buena. Pero bueno, en este caso el seguimiento a largo plazo de este estudio, ya con casi 7 años de seguimiento, consolidó los resultados mostrando que hay un beneficio, estadísticamente significativo en la supervivencia global de estos pacientes. Doctora Carolina Maguat, ¿algo que desea agregar sobre este tema? Sí, un detalle que es muy importante respecto de la preservación de la fertilidad, porque el ABVD es un esquema que no impacta en la fertilidad, pero en los pacientes que tienen enfermedades muy agresivas, uno tendía, antes de usar la combinación del brentuximab vedotin BD, tendía a utilizar el esquema alemán BICOP escalado, que tiene un impacto realmente significativo en la fertilidad. Y debemos considerar que son pacientes jóvenes que tienen deseo de procrear,
y se ha demostrado en el Ekelon 1 que es un esquema terapéutico que preserva la fertilidad. Entonces, no solo que es superior en la enfermedad avanzada con factores de mal pronóstico, sino que le permite a los pacientes no resignar su deseo de paternidad, que no es algo menor, ¿no? Estamos curando a muchos pacientes, le tenemos que ofrecer calidad de vida. Doctora Carolina Maguat, muchísimas gracias. De nada, un gusto, que tengan un muy buen día.